Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos una vez más al segmento Hablando con la Conservadora. El día de hoy nos encontramos en el taller La Forja Galería, un lugar ubicado en el municipio de Sopó, en Cundinamarca. Nos trasladamos desde la Quinta de Bolívar hasta este espacio para hablar con el artista plástico Ricardo Cabrera, quien lleva más de 25 años trabajando e investigando el hierro forjado en diferentes aplicaciones como la escultura, la arquitectura y el diseño. Quisimos venir hasta este espacio para hablar con Ricardo acerca de la manufactura de espadas, y qué mejor lugar que hacerlo en su taller. Acompáñenos. Bueno, Ricardo, quiero que nos cuentes en primer lugar, ¿hace cuánto llevas realizando esta labor? Bueno, muchas gracias, Paola, por la invitación. Y bueno, te cuento, esto es un oficio muy bello, es el segundo oficio más antiguo en la historia del hombre después de la cerámica. Tenemos el manejo de los metales y yo estoy trabajando hace 25 años con hierro y todos sus derivados de aleaciones. Ok. Ricardo, quiero que nos cuentes rápidamente, para todos nuestros seguidores en redes, más o menos qué pasos operativos hay al momento de fabricar una espada. Bueno, lo primero es que en la tabla periódica el material que tienes no es el elemento en la tabla periódica, ese es el hierro, no el acero. Y las espadas son de acero, pero todos los aceros tienen un 98% de hierro, es decir, realmente el eje rector del trabajo siempre es el hierro como elemento, y tienes aleaciones con mezclas de bromo, de cromo, de más carbono, de ciertos químicos y de ciertos procesos en la elaboración de la espada para lograr mayor dureza de acuerdo a la necesidad de la espada. Durante la forja de la hoja de la espada, ¿qué aspectos técnicos son determinantes para evitar que la hoja se fracture al momento de usarla? Bueno, lo más importante es el control de la temperatura y dos términos. Uno que se llama la fluencia del material. La fluencia es la cantidad de veces que yo puedo doblarlo y regresarlo con su memoria sin que se parta. Y el revenido y el recocido, que es darle el temple. Eso requiere unos niveles de temperatura muy precisos. Entonces es muy importante que cuando uno está trabajando el acero sepa qué tipo de acero es, porque todos los aceros tienen niveles de dureza diferentes de acuerdo a la temperatura en la que lo templas. Templarlo es cuando el hierro está caliente, está expandida las moléculas, cuando lo metes en un medio más frío, se contraen bruscamente, entonces adquiere dureza, pero pierde ductibilidad, y requiere siempre en ese proceso que el material sea duro, pero tenga algo de ductibilidad. También una espada demasiado dura, con un solo golpe podría fracturarse en pedazos, entonces tiene que tener algo de ductibilidad, pero mucha dureza. Quiero que también nos cuentes, por último, qué aleaciones generalmente se usan en el momento de fabricar espadas. Bueno, como te dije antes, las aleaciones todas son a partir del hierro. Básicamente el 90% de una espada, 95% es hierro. El otro 5% son otros componentes que le dan mayor dureza al hierro. Usualmente, antiguamente, pues tenían que fabricar esos aceros, que se llamaban aceros al carbono, a partir de carbón vegetal y hierro mineral, que es Fe, el de la tabla periódica, y en la mezcla, en la fundición de ese hierro, le adicionaban el carbono para darle dureza. Hoy ya digamos que la industria química ha procesado esos hierros, y ya tú te encuentras referencias de los hierros de los muelles de carro, los hierros de las tornillerías, los hierros de las maquinarias industriales, de la troquelería, que son hierros que tienen especificaciones muy precisas en cuanto a maquinado o a temple, y en cuanto a las necesidades de temperatura para su óptimo trabajo, para que tengan la dureza que la tabla del fabricante de esos aceros garantiza. Okay. Ricardo, ¿nos puedes describir qué pasó adentro cuando estábamos en el taller? ¿Qué fue lo que hiciste? Bueno, básicamente estábamos cogiendo una barra, que es como nosotros empezamos a hacer una pieza. La barra se debe meter a la forja a una temperatura de 1350 grados, y la sacas y a punta de martillo la vas comprimiendo para lograr de esa barra, que era redonda o hexagonal o cuadrada, obtener una platina, como una regla larga. Esa regla la vas estirando y le vas llevando el volumen, tratando de mantenerle el grueso que requieres antes de maquinar la pieza, ya sea maquinado a mano, que es con abrasivos a mano, o con maquinaria eléctrica. Entonces tienes que al estirar el material, pero al mismo tiempo compactarlo para ayudarle a dar dureza. Cuando lo metes al agua, lo estás templando, y entonces se contraen las moléculas y adquiere mayor dureza, se quedan más cercanas una molécula con otra, y adquiere mayor dureza el material. Eso es lo primero, obtener
la cinta con la que vas a hacer la hoja, ya sea de una daga, de un cuchillo, de una katana, de una espada. Y el siguiente proceso ya es el proceso de empezar a aproximar a la forma que requieres a partir de lijado y limado con abrasivos la pieza. ¿Cuánto tiempo puede tardar el proceso de lijado? Por ejemplo, para una katana japonesa que tienes que lograr un brillo espejo y pasar de lijas desde 80, 120, 220, el grano va subiendo a medida que es más delgadito, puedes llegar hasta 2000, 2500, 4000 de grano, pues requiere muchas horas, podemos estar hablando de 60, 100 horas de trabajo para lograr que la superficie quede impecable, que se sellen los poros, que en la martillada los poros que han quedado unos más arriba, el acero viene en lámina y a veces quedan expuestos afuera partes de la contaminación del aire, y eso hace que cuando la espada tiene muchos años aparezcan pequeños poros por donde ha entrado la corrosión. Entonces en la lijada es muy importante ese sellado para que quede totalmente como un vidrio parejo la hoja y la cara de la lámina. Sí, claro, eso que tú hablas, eso lo vimos en un video la vez pasada, yo les mostré acerca del pitting, que son precisamente como unos huecos en donde comienza a corroerse, y pues dependiendo del tipo de metal, la corrosión puede ser verde, negra. Yo te quería preguntar con relación a los procesos de corrosión, ¿cómo se hace para que desde la manufactura se eviten como esas reacciones con el ambiente? Bueno, ahí hay dos problemas. Si tú coges y cortas una lámina de hierro y la miras en un microscopio, son como una mil hojas, son miles y miles de capas milimétricamente por micras pegadas una contra otra. Cuando la corrosión afecta alguna de esas capas, es posible removerla y encuentras metal limpio debajo, pero cuando la corrosión entra dentro de esas capas, que se llama un proceso de laminación, y queda humedad entre capa y capa, se empiezan a generar vacíos, y ya eso no tiene posibilidad de restauración. ¿Qué es importante desde el comienzo? Que cuando yo compacto la hoja, esas micras entre capa y capa, por fuerza del esfuerzo que se está imprimiendo sobre la lámina, se compacten de manera muy sólida, para que a la hora de pulirla no me queden esos espacios exteriores que me pueden ayudar a que entre la corrosión. Y la parte del limado, o sea, tienes que quitarle absolutamente todas las asperezas para que las espadas después se aceitan o se engrasan, para que finalmente tenga un elemento que le ayude a repeler el agua, que es lo que trae la humedad y trae el óxido. Y por último quiero que nos compartas, ¿recuerdas alguna espada en especial que haya sido muy difícil para ti en el proceso de elaboración, o que, no sé, como un encargo muy especial, no sé? Bueno, tal vez lo más difícil de fabricar son las katanas, porque requieren primero unas dimensiones exactas para la persona que las va a manejar, de acuerdo a su estatura, a su tamaño, a su peso. Tienes que hay una ergonomía y hay unas tablas para establecer cuál es el largo de la espada. Pero básicamente porque las espadas japonesas son para personas que tienen una condición espiritual, y esas espadas deben ser fabricadas pensando siempre en la condición espiritual de la persona que las va a usar, más que en un genérico. Compro una espada y me la llevo. No, esa espada se fabricó para un guerrero que tiene unas características, y eso de alguna manera el artesano se lo debe transmitir a la hoja al momento de estarla fabricando. Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo, por el taller. Esta visita ha sido increíble. Yo estoy segura que a muchos de los seguidores les va a gustar. Y bueno, sigan conectados con toda la programación que tenemos preparada para la Semana Bolivariana. Nos vemos pronto. Chao. Chao, gracias.